Hola a todos, hoy les vengo a mostrar lo que es suma y resta entre vectores, y pues para ello nosotros siempre manejamos lo que son los puntos de los vectores. En este caso van a ser dos: nuestro vector AM, el cual le va a pertenecer la variable v, y nuestro vector u, el cual le pertenece b. ¿Listo? A es igual a v y b es igual a u. Esto se usa para la gráfica, ¿entendieron? Entonces nosotros lo único que pedimos son, o lo que necesitamos en este caso, son lo que es son los puntos de dichos vectores, o sea, del vector A y el vector B. Entonces en el vector A nuestra posición va a ser 8 y 2, y si no se quiere 8 y 2 se puede cambiar a 4, no sé, 4 y 10 puede ser, ¿sí? Y si no se quiere la del vector B, se puede cambiar a lo que pongámosle 9, y en B pongámosle lo que es un 0. Nos quedaría así nuestra matriz, y todo el ángulo va respecto al eje X positivo. Acá no puedes graficar el ángulo en Excel, ya que no sé si se pueda, y si se pueda nos haría como este, pero aquí muestro lo que son los ángulos que se tienen. Teniendo solo los puntos de nuestro vector, automáticamente se cambia lo que es magnitud y el ángulo. La magnitud de nuestro vector va a ser de 11, que es nuestro vector AM, que A es nuestro vector azulito, y aquí están los puntos de nuestro vector AM, nuestro vector A, que es el azulito, y nuestro vector B, que es el naranja. ¿Okay? Entonces, primero, para lo que es la suma es normalmente poner lo que es el punto inicial de cualquiera de los dos, ¿sí?, sobre el punto final de nuestro vector estático. Me voy a entender. Digamos, yo voy a mover, dice, la suma es A más B. Entonces yo dejo quieto lo que es A, que A en este caso lo que es el naranja, que es 4 y 10, de 0, de posición 4 y 10. 4 y 10, que es el azul verde. Entonces dejo quieto el azul, ¿sí?, y el punto inicial de lo que es nuestro vector B va hacia la cabeza de nuestro vector A. Entonces a esta parte de aquí, este punto inicial, se va a la cabeza de nuestro, o al punto final de nuestro vector A, ¿sí? Y ahorita se los muestro con la gráfica. Y a lo cual la unión del punto inicial con el punto final, o sea, de la suma de estos dos vectores, el A y el B, la suma de esos dos puntos nos dará nuestro vector R, que es el restante o el resultante, ¿sí? Es lo que les decía de la gráfica. El vector inicial, que es A, que es el azulito, se queda estático, y el vector que se va a mover es el B, ¿sí? El inicio de B va a estar pegado a la cabeza o al final de A, y desde el inicio del plano hasta el final del vector B, de la cabeza del vector B, nos formará el ángulo, nos formará el vector R, ¿sí? Acá te muestro cómo es. Entonces, por gráfico, uno diría que mide, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algo, ¿sí? Y pues como esto en un computador, pues no sabría cuánto mediría en este caso. Al parecer es más de eso. Entonces nos vamos para la parte lógica. Entonces la parte lógica, pues primero lo que es la suma que es A más B, vector A más el vector B. Y entonces en la parte lógica primero tenemos que hallar dos puntos, si se desean hallar, obviamente, porque ya los tenemos, ¿sí?, los puntos de nuestra gráfica.
y para ello los puntos necesarios para hallar el punto final, que es donde conecta R, ¿sí? La posición de este puntico de acá es lo que vamos a hallar. Entonces, primero, para hallar los puntos de cualquier vector teniendo solo la magnitud y el ángulo, se hace esta fórmula, que es la posición es igual a la magnitud de dicho vector coseno del ángulo. ¿Y por qué coseno? Porque estamos en torno al eje positivo de las x, o sea, la partecita de 0 hasta infinito positivo. ¿Listo? E igualmente para lo que es nuestro segundo vector. De ahí, con esta fórmula, hallamos lo que es... me falta una parte. Listo, me vuelvo otra vez a lo que es la suma de vector. Entonces, en la suma de vectores, recordamos que la suma es igual al vector A más el vector B. ¿Listo? Entonces, primero, para hallar los dos puntos, lo que es I y J, o en otras palabras X y Y en nuestros vectores, hacemos la siguiente fórmula, que es la magnitud del coseno del ángulo más lo que es la magnitud del seno del ángulo J. ¿Sí? O sea, tenemos nuestra magnitud, que en este caso es 11 para el primer vector, que es V. ¿Listo? Ahora lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que el ángulo en este caso es 68. Vamos acá. ¿Y por qué coseno? Pues porque estamos tomando el ángulo desde el eje positivo de las x, ¿sí? Y al igual que seno, es la misma fórmula, entonces solo cambia que seno. La magnitud del vector, la magnitud es 11, seno del ángulo 68 grados, que va a ser j, ¿sí? Acá lo tenemos. 11 coseno de 68 grados más 11 seno de 68 grados. Y si no te gustan estos valores, se lo tienes que cambiar acá lo que es esta variable, ¿sí? Y acá nos da automáticamente los valores, ¿sí? E igualmente para el segundo vector, no cambia la fórmula. Haciendo esta operación, 10 por coseno de 66 grados nos va a dar 4.0, ¿sí? Al igual que lo que es j, que es 10 por seno de 66 grados, que es 9, que son los puntos que nosotros vimos al comienzo, ¿sí? Acá solo estoy mostrando cómo se hallan los valores con solo la magnitud y el grado. ¿Listo? Ahora vamos a obtener la posición de nuestro vector R, ¿sí? O sea, nuestro nuevo vector, el cual fue la suma entre A más B, o sea, la suma, en otras palabras, quedaría R es igual a A más B, ¿sí? Entonces tengo la posición, nuestra posición 4 y 9, ¿sí? Más 9 y 3. Como sabemos, la I más I y entonces acá nos bota lo que es la posición 13, 12, que esa posición es la que vemos aquí. Este principio de acá de R nos dice que el vector está en el punto 13, aproximando 13 obviamente, mitad de 13, 13.5 y 12, ¿sí? Y ahora, para hallar cuánto mide del punto inicial, que siempre va a ser 0, hasta su punto final, el cual es 13, 12, 13 en x, 12 en y, hacemos la fórmula, que es raíz cuadrada de el primer valor que nos dio, o sea 13, de nuestro valor 13, más raíz cuadrada de nuestro segundo valor al cuadrado, ¿sí? Y ese total nos da 17.7. Esta es la magnitud o el tamaño que tiene nuestro vector R, o la suma de el vector A más el vector B.
¿Listo? Y para hallar el ángulo que tiene, o sea, con respecto al eje de los X, o sea, el ángulo que tiene acá, digamos, desde acá, desde 4, un ejemplo para tomar, que es ángulo 0, hasta R, su vector R, es de 42.7 grados aproximadamente. Entonces todo este ángulo de acá vale 42.7, y así es como hallamos la suma entre vectores. Ahora la resta entre vectores la resta igualmente es R igual a A menos B, en otras palabras, por lo que estoy haciendo acá. La resta es igual a A más menos B. porque más menos? Ya que la resta es un caso especial de la suma. Se escribe de esta manera, que realizándolo es lo mismo que escribirlo así. Entonces se hace lo mismo si solo tienes la magnitud y el ángulo de nuestra matriz, de nuestro vector. Entonces sería lo mismo para hallar sus puntos. Y es la magnitud coseno del ángulo que tenga ese vector más 10 seno del ángulo que tenga ese otro vector, ¿sí? Igualmente para el segundo vector. Sin embargo, como vamos a aplicar la resta, recordamos el caso especial de la suma. Entonces ya no sería más, sino sería menos. O sea, se realiza la operación normalmente, para que es B normalmente, y a esa operación se le multiplica por menos 1 para que nos dé la resta correctamente. Entonces, realizada esta operación, nos da 4.0, que son los valores obviamente que pusimos al comienzo, exceptuando menos 9 y menos 3, ya que son los resultados contrarios o de la fórmula de resta, para poder solucionar la incógnita R. Entonces, teniendo los valores, es 4 y 9 en el vector V, o vector A también llamado vector A, vector P. ¿Sí? Dependiendo de nuestros puntos, podemos proseguir a lo que es la posición en R en este caso. Entonces, como hacemos la suma, como realizamos la suma es la posición del primer vector, 4i más 9j, y la posición de nuestro vector negativo, ¿sí? Con la fórmula que ya aplicamos. Entonces nos da menos 9 más 3, caso contrario, que es 9 y 3, nuestro vector normal. ¿Sí? Sumándolos nos da menos 5 más 6. ¿Sí? Y de ella vamos ahora a calcular lo que es la magnitud de dicho vector. Entonces, para calcular la magnitud del vector, vamos a hacer lo siguiente. Lo que es nuestro primer valor, o